Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Mariana Pérez y es un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad de productos cosméticos y para ello contamos con Gloria Cetina, profesional especializado de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas e Higiene Doméstica. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @InvimaColombia. Sin más preámbulos, bienvenida Gloria, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en este webinar Estudios de Estabilidad. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Gracias. Bueno, los temas a desarrollar el día de hoy. Inicialmente vamos a ver la normatividad legal vigente aplicable sobre estudios de estabilidad. Vamos a ver todos los estudios de estabilidad, la importancia de los estudios de estabilidad para la industria cosmética, ciclos de vida del producto en una estabilidad, proceso de desarrollo de los productos cosméticos, investigación y desarrollo. Dentro de este proceso de estabilidad, definición de los parámetros de calidad dentro del desarrollo de un estudio de estabilidad, las condiciones a las que se va a realizar el estudio de estabilidad, factores que influyen en una estabilidad, los tipos de estudios de estabilidad que se realizan, las alteraciones de calidad más comunes que se pueden presentar en un producto cosmético, los parámetros que se deben tener en cuenta en una estabilidad y finalmente pues vamos a ver el protocolo e informe de estabilidad. Ya entrándonos en la parte legal y normativa, bajo el marco legal normativo de estabilidad en productos cosméticos, tenemos la armonización y legislación de materia de productos cosméticos de la Comunidad Andina, que nos rige actualmente para estudios de estabilidad bajo la decisión 516 del 2012. Dentro de su articulado de la decisión en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón, anexo 2 de las buenas prácticas de manufactura, que se menciona en la decisión 516, en el artículo 22, nos indica que los responsables de la comercialización podrán recomendar en el envase, etiquetado o prospecto el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil de un producto cosmético cuando estudios científicos así lo demuestren. Artículo 2. Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la subregión no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles para su uso. Bueno, ¿qué tenemos en el marco legal y normativo de estabilidad de productos cosméticos a partir de diciembre del 2025? Tenemos igualmente bajo la decisión 833 del 2018, que es la armonización de legislación en materia de productos cosméticos de la Comunidad Andina, se encuentra alineada en su artículo 3, donde nos indica que los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la subregión andina no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, considerando particularmente la forma cosmética, las precauciones, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y de eliminación, así como cualquier otra indicación o información del producto. Asimismo, se encuentra alineado los estudios de estabilidad a través del artículo 20. Sin perjuicio de lo señalado en los capítulos anteriores, los productos cosméticos solo podrán comercializarse si el envase primario o secundario o empaque cumplen con los requisitos de etiquetado establecidos en el Reglamento Técnico Andino. Este Reglamento Técnico Andino es la resolución 2310, Reglamento Técnico Andino de Etiquetado para productos cosméticos, el cual entra en vigencia a partir del diciembre del 2025. ¿Qué nos menciona esta resolución 2310? En su capítulo 2 de los requisitos de etiquetado, artículo 5, el producto nos indica, el producto cosmético debe contar con estudios de estabilidad. El fabricante titular de la NSO, importador que se acogió a una NSO existente, debe conservar dichos estudios, los cuales deben estar a disposición de las autoridades nacionales competentes para fines de control y vigilancia. Aquí es importante resaltar lo que nos menciona este apartado, que los estudios de estabilidad no son necesarios en la solicitud de una NSO, ni para la renovación ni para el reconocimiento en países de la subregión. Sin embargo, los estudios deben estar
completos en el titular, importador o fabricante y deben estar a disposición de la autoridad nacional competente cuando estos sean requeridos, ya sea en IBC, programa de muestra de la calidad o revisión posterior. El otro apartado que nos indica cuando los estudios de estabilidad como resultado que cuando los estudios de estabilidad de cuando los estudios de estabilidad de como resultado que el producto tiene una vida útil menor o igual a 24 meses, se deberá declarar en la etiqueta o envase del producto cosmético la fecha de vencimiento del mismo que debe ser reportada indicando al menos el mes y el año. Este dato iría precedido por la leyenda a elección del titular de la NSO como caducidad, vencimiento, duración, mínima validez, expiración o equivalentes o sus abreviaturas para productos cosméticos cuya vida útil sea mayor a 24 meses. La indicación de la fecha de vencimiento no será obligatoria en la etiqueta del envase. El hecho de que aquí se nos mencione que los productos cosméticos cuya vida útil sea mayor a 24 meses, la indicación de la fecha de vencimiento no será obligación en la etiqueta o envase, no significa que no necesitemos o no exijamos estudios de estabilidad. De hecho, se debe saber que un estudio de estabilidad pues hace parte de la calidad, la seguridad y la eficacia de un producto cosmético. Bueno, ya entrándonos en el tema de estudios de estabilidad de productos cosméticos, vamos a darles a conocer una guía que fue creada en conjunto con la ONUDI, la ANDI, sobre temas de estudios de estabilidad. Esa guía se creó como una herramienta para pues todo lo que es el sector cosmético con fines meramente orientativos y no tienen carácter vinculante, no son obligatorios, es como ya lo mencioné, una herramienta y una guía para el desarrollo de estudios de estabilidad. El responsable del producto es quien definirá la estrategia que soporte técnicamente pues, el tiempo de vida útil de un producto de acuerdo a que a las características del producto en sí. Entonces, dentro de nuestra presentación, traemos aquí esta guía. Vamos a dar a conocer cómo sería a través de esta guía pues, el desarrollo de estudios de estabilidad. Esta guía fue basada en referentes internacionales. ¿Qué referentes se tuvieron en cuenta? La ISO 18811 del 2018, guía de estabilidad de testeo de productos cosméticos y la guía de estabilidad de productos cosméticos de Anvisa. Adicional a esa, tuvimos en cuenta la guía de estabilidad de cosmético de productos de cosméticos de Europa. Bueno, ya entrándonos a lo que es un tema de estabilidad, que tenemos que hablar sobre qué es estabilidad. Es la propiedad que tiene un producto cosmético para mantener sus especificaciones de calidad dentro del rango establecido por el fabricante durante el tiempo de vida útil asignado en el material de envase determinado. Entonces, una estabilidad nos lleva a que mantengamos las características fijadas bajo unas especificaciones de calidad dentro de un tiempo de vida útil asignado. ¿Sí? ¿Qué características tiene una estabilidad? Ella varía con el tiempo y las condiciones ambientales, es predictiva, nos puede dar una probabilidad de lo que puede ocurrir con la fórmula, es ajustable, es acorde pues, al tipo de producto, a la necesidad de cada empresa y a la experiencia pues, del formulador. Es útil para reducir riesgos del producto. Ya hemos mencionado riesgos de calidad, de seguridad y de eficacia de un producto. Y pues es indispensable también pues para mantener o definir técnicamente lo que es un tiempo de vida útil.
La importancia de estudios de estabilidad en la industria cosmética. Bueno, dentro de la importancia que se le da a un estudio de estabilidad en un producto cosmético, pues nos va a permitir orientar el desarrollo de la fórmula y la selección del material del envase y empaque para el acondicionamiento del producto. Es definir esas especificaciones de calidad. Esas especificaciones de calidad vienen dadas de cara a la calidad, la seguridad y la eficacia de un producto cosmético. En sí, pues como ya mencionamos, la estabilidad de un producto cosmético está relacionada pues directamente con la calidad, con la seguridad. Nos asociamos a que sea un producto inocuo, que no vaya a afectar a nuestro consumidor tal como nos lo exige la normatividad sanitaria vigente aplicable y bajo temas de seguridad también, ¿no? Bastante importante. Adicional a eso, lo que nos permite un estudio de estabilidad es suministrar información útil para definir las condiciones del proceso de manufactura, los tiempos, las temperaturas que utilizamos durante un proceso productivo, el calentamiento, el tiempo, el enfriamiento, la homogeneización durante el desarrollo de un producto son bastante importantes. Entonces, eso nos suministra información útil para definir las condiciones de proceso que voy a utilizar en mi producto. También nos sirve para brindar pautas para el perfeccionamiento de una formulación. ¿Qué nos hace? Nos apoya en los cambios cuantitativos de los ingredientes, modificación del proceso y cambios de sistemas de envase y cierre de productos. Entonces, esto nos permite perfeccionar cambios que podamos hacer cual y cuantitativos de nuestros ingredientes, modificación de los procesos y pues tener cambios en el sistema de envase o cierre del producto como tal. También nos permite maximizar tiempos de almacenamiento, distribución y comercialización de un producto cosmético. También nos permite estimar el plazo de validez o vida útil de un producto, proporcionando información para su verificación. Nos permite comercializar productos seguros que cumplan con las expectativas del consumidor. Aquí es bien importante tener en cuenta que un estudio de estabilidad, pues lo que hace es relacionarse a calidad, seguridad y eficacia de un producto. Ahora bien, vamos a ver los ciclos de vida de un producto. En el ciclo de vida de un producto, cómo se encuentra enmarcado un estudio de estabilidad. Entonces, inicialmente lo que se recomienda es realizar estudios de estabilidad durante la etapa de diseño y desarrollo. Incluye los que algunos se denominan estudios preliminares y lo que se le llama estabilidad preliminar y los realizados a lotes pilotos de laboratorio. También se recomienda antes de la comercialización, previo al lanzamiento del producto al mercado, con el fin de establecer el tiempo de vida útil y definir pues, la fecha límite para comercializar un producto y durante la comercialización como parte de las actividades de aseguramiento de la calidad. Además, de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura, cuando se efectúen pues, cambios significativos en las formulaciones. Ya que adentrándonos un poco más al proceso de desarrollo de productos cosméticos, vamos a situar cómo sería el desarrollo de estudio de estabilidad en cada parte de ese desarrollo de producto. Entonces, primero que todo, nos adentramos en que todo nace de la necesidad de un cliente. Inicialmente viene esa etapa de conceptualización del producto, donde definimos unas características que va a tener ese producto. Esas características pueden ser técnicas, funcionales y pues el valor agregado que le vamos a dar a ese producto. En este caso, pues aquí definimos si mi producto está diseñado para cierto target de personas, las características técnicas que va a tener, el diferencial que le voy a dar a mi producto con lo que me estoy encontrando actualmente en el mercado. Entonces, pues aquí tenemos todo el valor agregado y los proclamas que vamos a dar a nuestro producto. Dentro de ese contexto, pues ahí es donde definimos también lo que nuestro producto, sus bondades va a tener, podemos decir,
voy a disminuir la arruga, voy a aumentar a determinadas concentraciones, bueno, todas esas características que conceptualizan un producto. Luego venimos a una etapa de factibilidad e innovación y desarrollo de producto donde podemos ver que ahí nos fijamos en un tema ya un poco más adelante de qué existe bajo la regulación normativa de lo que voy a ofrecer de mi producto. Esa parte técnica de mi producto, voy a mirar de todas las materias primas, los materiales de envase que voy a utilizar, la fabricación y el costo de los equipos que voy a utilizar. Ahí es donde ya tengo una formulación de laboratorio, una formulación inicial. En este momento puedo tener 3 formulaciones con las que voy a salir al mercado. Igual donde voy a tener unas especificaciones preliminares de ese producto en función de qué, del concepto que yo le di a mi producto como tal. Luego vienen todas esas pruebas preliminares que yo le voy a definir a mi producto como tal en función de qué, de la calidad, la seguridad, eficacia y finalmente viene la planificación de la producción. Luego pasamos, después de esta etapa, pasamos a lo que es un piloto industrial de producto. Entonces es ahí donde se recomienda el estudio de estabilidad acelerada, donde ya tenemos una formulación de envase de fórmula definitiva, ya contamos con unas especificaciones de calidad que fueron previamente definidas en una estabilidad preliminar y ya tenemos pues las condiciones reales a las que la fabricación, tenemos ya la fabricación a condiciones reales del producto. Porque pues aquí ya estamos escalonando desde un contexto de laboratorio a un contexto de un lote piloto donde ya hemos escalonado. Luego finalmente nos vamos al primer lote de venta donde ya podemos hacer un estudio de estabilidad, porque ya ahí ya hemos definido tamaños de lote, ya hemos visto las variables críticas y ya prácticamente hemos escalonado el producto a un proceso industrial para un lanzamiento de producto. Y pues ahí las mejoras en cada uno de estos procesos se pueden dar a caber de cada una de esas etapas. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar sobre la definición de lo que es un protocolo de estabilidad. ¿Qué importancia tiene pues la definición de un protocolo de estabilidad? Ese protocolo de estudio de estabilidad debe tener información apropiada para poder tener las decisiones más convenientes de acuerdo con lo definido en etapa de diseño y de cara a la calidad, seguridad y eficacia del producto. La definición del protocolo de estabilidad y la interpretación de los resultados para definir un tiempo de vida útil depende también pues de la experiencia y del conocimiento del formulador, del evaluador, de su know-how. Entonces hay que tener en cuenta al definir un protocolo de estabilidad si el producto es de alta complejidad o de baja complejidad. Si el producto, cuando un producto es de alta complejidad, cuando la fórmula es nueva, cuyo comportamiento se desconoce por la empresa, cuando tenemos un nuevo sistema de fabricación o cambios de la fabricación como tal, un nuevo equipo, cuando estamos utilizando también un cambio de preservante, un emulsificante o un filtro solar que son muy difíciles de homogenizar muchas veces en una fórmula. Cuando hemos cambiado material o características de envase que afecten pues la funcionalidad del producto. ¿Qué se considera uno de baja complejidad? Pues una fórmula es similar a una fabricada por la misma empresa con una misma base, digamos un labial con diferente color, una crema donde se ha cambiado una fragancia. También cuando se considera de baja complejidad cuando hay una homologación de una materia prima. Estamos homologando una materia prima de un proveedor para cambiarla por otra cuando tenemos cambio de proveedores de material de envase y empaque, cuando tenemos, como ya lo había mencionado, nuevos tonos o colores de la misma base. Entonces, ¿quién es el responsable pues de definir el protocolo?
La persona responsable de definir ese protocolo de estabilidad es el diseñador, el dueño del producto, que conoce las características ya mencionadas, que es alta complejidad o baja complejidad del producto, y pues ya puede a través de eso tomar decisiones acerca de cómo va a ser el protocolo del estudio de estabilidad. ¿Qué se debe tener en cuenta previo al estudio de estabilidad? Se debe tener en cuenta que materias primas. Las materias primas entran a jugar un papel muy importante en el desarrollo de un producto y también pues en un estudio de estabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tengamos unos proveedores definidos. Si es así, que específicamente podamos tener un acuerdo de especificaciones con el proveedor. Con eso, si hay un cambio, pues ya estamos a través del control, del acuerdo de especificaciones con este proveedor, pues podemos tomar decisiones en relación a un estudio de estabilidad. La calidad de las materias primas es muy importante. En este caso, tenemos que tener en cuenta algunas variables como la pureza de esa materia prima, las concentraciones que vamos a utilizar. Aquí es importante tener en cuenta no solo que va a dar las características, las que fijamos inicialmente en el concepto de nuestro producto, sino que también nos va a garantizar la seguridad en el producto cosmético y la eficacia de ese producto cosmético. Entonces, esa calidad de la materia prima entra a jugar un papel muy importante. Adicional a eso, tenemos que tener pues unas especificaciones de calidad de esa materia previamente definidas. Digamos que de cara a la normatividad, existe que bajo los listados internacionales hay algunas restricciones, y no solo eso, sino también a través de lo que yo deseo dentro de mi producto como característica de calidad, debo tener esas especificaciones claramente definidas. Entonces, debo definir unos parámetros para medir las especificaciones de calidad de ese producto. Es importante también tener en cuenta los materiales de envase. En esos materiales de envase debo tener proveedores definidos, si es posible también como una materia prima, dependiendo de la criticidad y de lo que el producto, como lo quiero. También pues realizar acuerdos de calidad con los proveedores de de materiales de envase, y también pues tener unas especificaciones de calidad previamente definidas. ¿A qué se refiere con esas especificaciones de calidad previamente definidas? Aquí entra a jugar un papel muy importante el tema de una especificación. Digamos que un producto debe ser, por su contenido de preservante, nivel de preservación muy bajo, debe cumplir ciertas características, y eventualmente pues debería realizar un control microbiológico a mi envase. Entonces, como que de acuerdo a esas características de mi producto que considero que son críticas dentro de todo un proceso que yo he realizado, pues fijo esas especificaciones. Siempre debo tener en cuenta esa parte conceptual que inicialmente vimos en el proceso, donde indicamos que entra a ser importante todo el tema de calidad, seguridad y eficacia de un producto. Ese contexto está intrínseco dentro de todo lo que es el diseño y desarrollo de un producto, y por eso no es negociable durante cada una de las etapas del proceso. Luego debemos tener en cuenta todo el proceso de fabricación, las condiciones de fabricación que sean reproducibles. Industrialmente debemos tener todo lo que entra dentro de un proceso de fabricación, velocidades de agitación, tiempos, temperaturas, que pues tengamos un equipo adecuado para el desarrollo de nuestro producto, tanto en planta piloto como en el proceso industrial a medida que vamos escalonando el producto. Las áreas de fabricación también juegan un papel muy importante dentro del proceso de fabricación.
envasado para mantener las condiciones y buenas prácticas de manufactura y la inocuidad de mi producto como tal y garantizar la calidad de mi producto. Debemos tener especificaciones de calidad. Esas especificaciones de calidad es un parámetro pues, que nos va a permitir cumplir con las características de nuestros productos en calidad, seguridad y eficacia. Debemos tener unos métodos definidos para medir esas especificaciones de calidad, unos equipos confiables para hacer esas mediciones, unas condiciones establecidas también en especificaciones de calidad para nuestro patrón. Y también debemos tener en cuenta los países al que nuestro producto va a ser comercializado. Entonces, si es ciudad, si es un país diferente donde se va a comercializar, es muy importante tener en cuenta a la hora de un estudio de estabilidad. Luego, entrándonos en la definición de parámetros de calidad en el desarrollo de estudios de estabilidad, tenemos que, al definir estos parámetros de calidad, debemos tener en cuenta básicamente lo que he mencionado a través de toda la presentación, temas de seguridad, calidad y eficacia. En ese contexto, pues tenemos algunas características físico-químicas del producto que debemos definir como aspecto, homogeneidad, color, olor, sensacional, tacto y funcionalidad. Algunas características físico-químicas como pH, viscosidad, densidad, conductividad, identificación y cuantificación de ingredientes, el peso y podemos realizar algunos temas de centrífuga para determinar que no se presente separación de fases. Adicionalmente a esto debemos fijar unas especificaciones microbiológicas dentro de las que están establecidas bajo productos cosméticos bajo la resolución 2120 del 2019, en ese caso microorganismos mesófilos, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Candida albicans. Todas estas especificaciones previamente se definen en función de mi producto, de la calidad, de la seguridad de mi producto y la eficacia. Algunos productos, como ya lo saben, no necesariamente requieren un control microbiológico por sus características y estos se encuentran establecidas bajo la resolución 2120 para las que yo defino en función de lo especificado. Luego, ¿qué pretendemos con estas características? Pues seguimiento para asegurar mi producto, que aseguro la eficacia, la seguridad, la funcionalidad, la protección al consumidor y pues la imagen corporativa. Ya adentrándonos un poco más en el tema de las condiciones para realizar estudios de estabilidad, aquí en Colombia las condiciones climáticas son diversas. En algunas regiones de nuestro país la temperatura y la humedad relativa pueden variar y ser extremas. Por tanto, para el desarrollo de estudios de estabilidad en Colombia se sugiere para condición normal una temperatura de 30, más o menos 2 grados centígrados y una humedad relativa de 75, más o menos 5% de humedad. Y en condición de una condición acelerada, la temperatura que se sugiere es 40 y una humedad relativa de 75, más o menos un 5%. Lo que se recomienda o se sugiere es utilizar la zona climática internacionalmente reconocida bajo la ICH, que corresponde a la zona que voy a realizar el estudio de estabilidad. En este caso, para Colombia, la zona climática es la 4B. Y aquí, de acuerdo a lo de la zona 4B, es donde pues se recomienda seguir estas condiciones a condición natural y a condición acelerada. Bueno, dentro de una estabilidad hay factores que influyen en el desarrollo de una estabilidad. Dentro de esos factores tenemos unos factores extrínsecos, externos,
al producto y unos factores intrínsecos. Dentro de esto tenemos que los factores extrínsecos que pueden afectar una estabilidad, pues son el tema de la temperatura ambiental. Las temperaturas aceleradas pueden causar reacciones físico-químicas ocasionando pues alteraciones en la actividad de los componentes, en la viscosidad, en el aspecto, en el color, en el olor del producto. Eh, Bajas temperaturas pueden dar lugar a cristalización, a precipitación, a enturbiamiento de un producto como tal. La humedad es un factor importante eh, que puede afectar a los productos volviéndolos un poco más blandos, pegajosos, como también puede generar lo que es una contaminación ambiental. Entonces, ¿cuáles productos debo terminar? ¿Qué por tipo de producto? Pues se me puede ver más afectado por la humedad. En ese contexto, pues podemos tener que un compacto, una sombra, se me puede afectar por la humedad, un jabón en barra se me puede poner un poco más blando, entonces ahí debo considerar todas esas características de mi producto como tal. La intensidad de la luz puede afectar mi producto, puede hacer reacciones en el cambio de color de mi producto como tal. Entonces también puede afectar mi producto como tal. Em, el oxígeno, reacciones de oxidorreducción pueden afectar a mi producto haciéndoles cambios de color, de olor, haciéndole cambios que pueden interferir en la estabilidad de mi producto. También podemos tener la vibración, esas vibraciones donde durante el transporte pueden afectar mi estabilidad, por eso debo tenerlas en cuenta. Adicional a eso, tenemos todo el tema de microorganismos. Aquí que es importante tener en cuenta, pues todo el proceso de buena práctica de manufactura que yo desarrollo para mi producto a través de todo em, la cadena, en la cadena de mi producto hasta que el producto va en etapa de comercialización y también pues en el cliente final. Aquí debo definir estudios del Challenge Test para verificar qué tan robusto es mi preservante, el preservante que estoy utilizando en mi producto. Entonces puedo realizar pruebas de Challenge Test y pues hay que tener en cuenta todas las condiciones de buenas prácticas de manufactura que debo tener a la hora de realizar pues el estudio de estabilidad que también influye en la estabilidad de mi producto, ya en el consumidor, en su uso finalmente, pues al uso que el consumidor le dé al producto como tal. Ahora entrándonos en los factores que influyen en la estabilidad, en una estabilidad, ya los factores intrínsecos, tenemos pues el tema de incompatibilidad física, precipitaciones, cristalizaciones, separación de fases, agrietamientos, entre otros que se pueden presentar a mi producto. También tenemos pues reacciones de óxido de reducción donde pueden presentar cambios de color, apariencia, entre otros. Reacciones de hidrólisis que pueden cambiar la apariencia de mi producto por rompimiento de puentes de hidrógeno, aparición de agua en el producto, reacciones de compatibilidad con el material de envase. Entonces, con el material de envase, entonces puedo presentar problemas de migración, compatibilidad bull-envase como tal. Ahí podemos tener que hay una interacción entre los componentes tales que pueda el color del envase pasar a mi producto como tal y afectar la estabilidad no solo de mi producto, sino de la fórmula y de la funcionalidad de este. Em, Aquí es importante tener en cuenta que lo que se ha mencionado a través de todo lo que es estudios de estabilidad es una guía, más no como lo mencioné anteriormente, que sea vinculante ni es de carácter obligatorio para el cumplimiento, pues ya es, como lo mencioné antes, de vital importancia que el dueño del producto defina de acuerdo a las características, a esa conceptualización de mi producto,
qué debo hacer y qué debo desarrollar. Entonces, bueno, ¿cuándo debo realizar pues estudios de estabilidad? Los estudios de estabilidad los puedo realizar cuando hago una modificación cuantitativa de una formulación. Cuando yo he cambiado un preservante bastante importante, yo debo hacer un nuevo estudio de estabilidad. Cuando he cambiado un principio activo, debo realizar un estudio de estabilidad. Cuando he hecho algún cambio en mi formulación y no solo cualitativa, sino cuantitativamente en concentración de algunos de esos ingredientes, es necesario realizar un estudio de estabilidad. Cuando hago una modificación parcial o total de un proceso de manufactura, en ese caso cuando he cambiado un equipo, cuando he hecho una modificación en mi proceso de manufactura, procesos de agitación, cualquier proceso que yo haya cambiado en la manufactura del producto como tal. También debo realizar un estudio de estabilidad al hacer una ampliación o modificación del tamaño del lote que generalmente venía trabajando. Entonces, cuando yo amplío o modifico el tamaño de mi lote, puedo realizar un nuevo estudio de estabilidad. Cambios en la modificación del sitio de manufactura, un cambio de proveedor de materia prima. He cambiado una materia prima para homologar otra de otro proveedor. Cuando he cambiado un proveedor de material de envase y empaque, siempre es importante tener en cuenta que en este caso, cuando he cambiado mi proveedor, no solo cuando he cambiado mi proveedor, sino cuando he cambiado el material que uso en el envase, también debo desarrollar un estudio de estabilidad, pues porque el comportamiento va a ser diferente. Cuando hago reproceso parcial de un lote, cuando hago reprocesamiento de un lote, también debo realizar un estudio de estabilidad. Y cualquier otra característica que pueda afectar pues la estabilidad de mi producto, que como ya lo mencioné, puede estar definida por el dueño del producto o el diseñador de producto. ¿Qué indicaciones debo tener para realizar un estudio de estabilidad? Debo tener en cuenta, pues, de realizar mi estudio de estabilidad em, en envase de vidrio que se considere, pues, inerte. El vidrio, básicamente, la calidad del vidrio es bastante importante. Entonces, debo considerar la cantidad de envases de vidrio que considere pertinente y la cantidad de muestras para el análisis que voy a hacer de mi producto en el estudio de estabilidad. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta también? Que el producto, pues, no tenga cámara de aire. Se recomienda que esta sea más o menos un tercio de la capacidad del frasco para que este aire pues no vaya a oxidar mi prueba de estabilidad. También debo tener en cuenta que si voy a desarrollar el estudio de estabilidad en diferentes envases con diferentes materiales, pues también debo tener en cuenta los diferentes materiales porque voy a presentar una presentación en vidrio, una presentación en plástico. Eso ya viene definido previamente por el tipo de envase que voy a utilizar en mi estabilidad. Bueno, ahora continuando con los tipos de estudio de estabilidad, tenemos los tipos de estabilidad preliminar, estabilidad acelerada y estabilidad natural, que previamente ya los vimos definidos a lo largo del ciclo de vida del producto. Entonces, para realizar un estudio de estabilidad preliminar, ¿en qué etapa lo debo hacer? En la etapa de diseño y desarrollo, en la factibilidad de fórmula de laboratorio.
Entonces, esa estabilidad preliminar, si recuerdan, fue cuando mencionamos en la parte de innovación y desarrollo, donde tengo esa etapa, donde tengo 3 fórmulas y voy a definir previamente con cuál me voy a ir directamente de acuerdo a las características previamente definidas de mi producto. ¿Cuál es el objetivo de esta estabilidad? Pues orientar la elección de la fórmula más idónea, evaluar la reformulación o seleccionar proveedores alternos de materia prima y envase y medir la susceptibilidad del producto al deterioro. Es aquí donde yo voy a desafiar las fórmulas a las que quiero proponer. Entonces, el tiempo de estudio puede ser 7, 15 días, un mes. El envase, pues vamos a utilizar frascos de vidrio neutros, transparentes, herméticos. Aquí no tenemos un envase previamente definido. Aquí estamos trabajando con la fórmula de diseño y desarrollo de factibilidad de fórmula del laboratorio. Entonces, lo hacemos en un vidrio neutro transparente. ¿Qué condiciones? Pues tenemos temperaturas elevadas que pueden ser 37, 40, 45 y 50 grados y temperaturas bajas que pueden ser 5 grados, de 5 grados, menos 5 grados, menos 10 grados. Todo esto viene definido previamente de acuerdo al contexto de mi producto. El tipo de muestreo que voy a realizar, pues va a ser 1 o 2 lotes de laboratorio y la cantidad suficiente para análisis se compara con una muestra patrona. ¿Qué pruebas se utilizan? Tenemos pruebas de centrífuga, se recomienda realizar pruebas de centrífuga para verificar pues, las alteraciones que puedan haber, separación de fases. Como ya los mencionábamos, temperatura, pues altas, temperaturas bajas, se recomienda realizar ciclos de temperaturas. Entonces, por ejemplo, se pueden realizar 24 horas temperatura alta, luego 24 horas temperaturas bajas, repitiendo ciclos. Puedo realizar ciclos para ver el comportamiento de mi producto. La exposición a la luz y la vibración, como ya les comenté, la vibración puede afectar una estabilidad como tal. ¿Qué conclusiones puedo tener de una estabilidad preliminar? Entonces, una estabilidad preliminar nos lleva a concluir parámetros críticos a controlar con rangos de especificaciones tentativas. Entonces, aquí podemos dar unas especificaciones tentativas que podemos ver la tendencia o el comportamiento de la formulación y es aquí donde aprobamos o rechazamos ciertos ingredientes de la fórmula y también podemos monitorear posteriores estudios posteriores estudios de estabilidad. Bueno, seguidamente los estudios de estabilidad. ¿En qué etapa se realiza? Previo a la comercialización del producto. Entonces, ¿qué objetivo tiene realizar un estudio de estabilidad acelerada? Pues inicialmente prever el comportamiento del producto en el mercado, evaluando que las condiciones extremas las condiciones extremas para verificar si el producto es capaz de conservar sus características definidas dentro del protocolo. Verificar las especificaciones de calidad definidas en la estabilidad preliminar y ajustar de ser necesario procesos de fabricación. Y pues según asignar la vida útil del producto según las recomendaciones establecidas de almacenamiento y distribución del producto. El tiempo del estudio, pues se recomienda 3, 6 meses en tiempos de muestreo definidos en un protocolo de 0, 1, 2, 3, 6 meses. Tiempos de evaluación sugeridos pueden ser, yo puedo realizar para un mayor seguimiento, pueden ser 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses.
Esto viene previamente definido. Esta es una recomendación. El envase que vamos a utilizar aquí, pues es el envase definitivo. Vamos a ver en la compatibilidad de bull envase, la alteración que se pueda presentar, migración, absorción o corrosión del envase con la fórmula. En las condiciones que se va a realizar una estabilidad acelerada, pues en la temperatura, temperaturas elevadas, 40 y una humedad relativa de 75%. Es usual utilizar temperatura de 30 y una humedad de 75 como referencial en esta estabilidad acelerada. Para el caso de fragancias, se recomienda utilizar temperaturas bajas a 4 grados o por debajo de 4 grados centígrados. El tipo de muestreo, pues son muestras, aquí ya tenemos muestras de laboratorio piloto o lotes industriales, número de muestras representativas de acuerdo al tamaño del lote. Es importante tener en cuenta la temperatura y la humedad. Dentro del proceso, pues la temperatura y humedad de la estabilidad es un factor importante que va de la mano de las características de mi producto. Si mi producto es un compacto, pues puede estar alterado por la humedad. Si el producto contiene solventes, se puede, como es el hecho de una máscara de pestañas, puede ser afectado por la temperatura. Es importante jugar siempre con esas condiciones. Hay productos que no necesariamente requerirán una verificación de humedad, pero eso va de acuerdo al tipo de producto que yo esté evaluando. Ok. ¿Qué conclusiones podemos tener de una estabilidad acelerada? En una estabilidad acelerada puedo ver los cambios que se pueden presentar en mi formulación, tanto físicos como químicos, como microbiológicos, como a nivel funcional y estético. Entonces, ayuda también pues, a evidenciar cambios de la fórmula definida, ayuda a verificar especificaciones de calidad definidas y también la selección del material adecuado para la formulación. Bueno. Ya entrándonos en una estabilidad natural, la estabilidad natural se realiza con una fórmula cual y cuantitativa ya definida, fórmula definitiva elegida en estabilidad preliminar. Entonces, dentro de eso, la etapa para realizar una estabilidad natural durante la comercialización del producto. El objetivo, pues aquí es confirmar el tiempo de vida útil determinado en una prueba de estabilidad acelerada, ratificar los límites y parámetros de calidad establecidos y también sirve como para validar el tiempo de vida útil. Si debo ampliar el tiempo de vida útil, aquí es a través de una estabilidad natural donde puedo definirlo. El tiempo del estudio, pues puede ser un mes, 2 meses, 3, 6 meses, continuando pues la revisión 3, 6 o 12 meses según se considere hasta completar el tiempo de vida útil que se definió en estabilidad acelerada. El envase definitivo en cada una de las presentaciones comerciales. Las condiciones, pues se recomienda temperaturas entre 25 y 30 grados y una humedad relativa de 75%. El tipo de muestreo, pues tenemos unidades representativas del lote tamaño industrial donde se tenga en cuenta la variabilidad. Es importante tener en cuenta el proceso, entonces por ello debemos tomar inicio, mitad y final de un proceso, del proceso llevado a cabo para validar el comportamiento durante todo el proceso, porque ahí también pueden evidenciarse cambios. Dentro de las pruebas utilizadas, pues tenemos la centrífuga para validar separaciones de fases, temperatura,
altas, ambiente altas, bajas, ciclos de temperatura, exposiciones a la luz y vibraciones como tal. Es importante tener en cuenta que para realizar estudios de estabilidad natural, pues debo tener verificado que las materias primas que utilicé pues fueron previamente aprobadas dentro de los parámetros de calidad específicos, que mi lote no tuvo reprocesos de calidad, que debo tener en cuenta todo las características importantes de cara a la calidad, seguridad y eficacia del producto. ¿Qué conclusiones nos permite, nos da pues un estudio de estabilidad natural? Él nos permite confirmar pues el tiempo de vida útil previamente ya definido. Aquí ya estamos confirmando ese tiempo. Nos da una recomendación si podemos ampliar ese tiempo que previamente habíamos definido. Em, Rechazar o definir pues el tiempo de vida útil que en su momento definimos, confirmar las condiciones de almacenamiento a las que debo tener expuesto mi producto, confirmar las especificaciones y sus respectivos rangos. Entonces, adicional a lo que les mencionaba anteriormente, de que mi producto para la estabilidad natural debe cumplir unas condiciones específicas donde sus materias primas fueron aprobadas, donde no tuve reprocesos durante mi fabricación. Adicionalmente a eso, debe tener que mis productos en lo posible estén no a los límites de una especificación, sino que estén más bien hacia los valores centrales de la aprobación. Es importante también dentro de un estudio de estabilidad, aquí ya pasamos al tema de pruebas de transporte. ¿Por son importantes las pruebas de transporte? Pues predicen el comportamiento en el transporte y la distribución de un producto, predicen cómo puede alterarse mi producto debido a un ambiente específico. Por decirlo, si yo tuve expuesto mi producto para comercialización, si uno de mis procesos de transporte son a través de barco, digámoslo, donde el producto puede estar expuesto a temperaturas altas. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta tipos de transporte, porque mi producto se puede ver muy afectado por esos temas. Se verifican aspectos de funcionalidad del envase, del componente y de los componentes secundarios del producto. Entonces puedo ver si se presentó alguna rotura en el envase, si es funcional el producto, si puedo dispensar mi producto como esperaba, si no hay rotura de alguno de los componentes de mi envase. También lo que me permite una prueba de transporte es derivado de identificar todos esos riesgos asociados al transporte, pues utilizar una mejor protección para el producto y generar algunas sugerencias para el almacenamiento y distribución de este. ¿Qué puedo hacer en una prueba de transporte? Entonces, una prueba de transporte puedo hacerla de manera simulada, donde simulo las condiciones a las que va a estar expuesto mi producto. En ese caso, puedo simular la vibración, la presión a la que está expuesto mi producto y también pues las variaciones de temperatura y humedad a las que va a estar expuesto. En ese caso, como les comentaba, si ya sé que mi producto lo voy a despachar vía marítima, entonces pues debo simular las condiciones a las que va a estar expuesto, que puede llegar a estar 3 meses expuesto a temperaturas en donde puede haber variación de temperaturas, puedo llegar hasta 50 grados centígrados, y puedo también, por ejemplo, determinar si mi producto va a ser enviado aéreamente, las presiones a las que va a estar expuesto. Entonces, asimismo, puedo simular esas condiciones.
De la misma manera lo puedo hacer de manera real. Puedo simular las condiciones a las que va a estar expuesto. Entre eso puedo simular las condiciones reales, por decir, cuando mi producto es despachado en el barco, puedo incluir un data logger que me va a referenciar el comportamiento de la temperatura y la humedad a la que mi producto estuvo expuesto. Entonces, ya en una real también en el transporte aéreo puedo validar las presiones a las que estuvo expuesto. En un transporte normal puedo validar el comportamiento, las vibraciones a las que pudo después estar expuesto el producto, y pues ahí pues puedo monitorear las condiciones, las condiciones a las que puede estar expuesto mi producto, tanto de temperatura, humedad, presión. ¿Qué defectos se pueden evidenciar con la prueba de transporte? Pues tenemos que pueden presentarse abolladuras. Dentro de esa pues depresión por causas de la superficie de mi envase, puede presentar colapsado, puede presentar desportillado, quiñado, deterioro de cada una de las partes del envase. Puedo presentar rotura, puede haber rompimiento del envase como tal, plástico, si es de plástico, si es de vidrio, de cartón. Puedo presentar desensamble de las partes de los componentes utilizados. Puedo presentar activación de los componentes. En este caso, pues se puede presentar activación de los PAMs que utilizo en las cremas. Ahí también puede presentarse o puedo validar temas de borrado de las impresiones de lo que son los lotes en Injet, de las etiquetas de mi producto como tal. Puedo validar todo eso, puedo presentar a través de eso. Entonces, que pues así como en términos generales puedo presentar alteraciones. ¿Qué alteraciones se pueden presentar en productos, en emulsiones? Podemos presentar cuál esencia, separación de fases, floculación, aglomeración. En soluciones hidroalcohólicas puedo presentar cristalización de algunas sustancias, precipitación, por lo tanto, pues enturbiamiento en productos de moldeo como lápices labiales, el reblandecimiento, endurecimiento del producto, migraciones de ceras, pigmentos de color, exudación del producto como tal. Productos en polvo, pues como compacto puede presentarse descompactación del producto, migración de líquidos, de manchas, de ceras hacia la superficie, o de grasas hacia la superficie del producto como tal. Bueno, dentro del protocolo, ya entrándonos al tema del protocolo y el informe de estabilidad, eh, se recomienda que el protocolo de estabilidad tenga en cuenta lo siguiente. Tenemos el nombre del producto, la trazabilidad del producto evaluado, el lote, toda la información de trazabilidad de ese producto, el objetivo del estudio, del estudio de estabilidad. Es importante que quede registrado ese objetivo, las condiciones ambientales a las que realicé, pues, que debo realizar mi estabilidad, los materiales de envase que se utilizaron, la muestra patrón utilizada. Es importante referenciar la muestra patrón con la que fue evaluado mi producto durante estabilidad, los parámetros de calidad a analizar de producto, ya esos parámetros que fueron previamente definidos y que dan la seguridad, la calidad y la eficacia de mi producto durante todo el proceso, pues no son negociables. Entonces aquí, dentro de mi protocolo, por ser tan importantes y no ser negociables, pues esos parámetros de calidad, además de haber quedado bien definidos, deben de quedar especificados con sus resultados, las frecuencias de análisis que realice, la cantidad de muestra tomada, las especificaciones y los métodos de calidad utilizados. Ya para el informe pues, de estabilidad es importante tener el nombre del producto,
la trazabilidad también de ese producto, el lote evaluado, el objetivo del estudio, la referencia, el número de protocolo utilizado en el estudio, análisis de datos, conclusiones y recomendaciones de la estabilidad y finalmente pues debe indicarme el tiempo de vida útil y debe pues indicar la firma del responsable técnico de la realización de la estabilidad como tal. Aquí hemos traído algunos ejemplos de estabilidad de lo que sería el protocolo de estabilidad. Este ejemplo, pues básicamente lo encuentran ustedes en la guía de estabilidad de productos cosméticos que se encuentra en nuestra página. Es ahí donde pueden tomar el ejemplo. Sin embargo, como se ha dicho a través de la capacitación, esto no es una norma establecida, no es de carácter vinculante, es una guía para realizar, es una herramienta para desarrollar un estudio de estabilidad. Es importante tener en cuenta eh, que un estudio de estabilidad pues garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia de un producto. Y pues de cara a eso también todos los temas relacionados a imagen de marca, ¿no? Porque finalmente en el mercado es la imagen que tenemos. Muchas gracias por compartir este espacio para validar el tema de estudios de estabilidad. Muchas gracias a todos por compartir, por participar. Y acá tenemos unas preguntas que dejan nuestros participantes a través del Facebook Live. Gloria, ¿qué análisis se deben realizar en un estudio de estabilidad? Bueno, primeramente, para realizar los análisis de estudio de estabilidad es importante tener en cuenta eh, tres conceptos básicos: la seguridad, la calidad y la eficacia de mi producto, que previamente definí en etapa de conceptualización, donde definí el concepto de mi producto. Entonces, si la calidad de mi producto depende de un ingrediente activo que va a proporcionar beneficio y debo cuantificarlo para garantizar la eficacia de mi producto, pero adicionalmente debo garantizarlo por cumplir con una normatividad sanitaria vigente aplicable establecida dentro de los ingredientes utilizados de acuerdo a los listados internacionales. Pues defino que voy a medir pureza de ese producto como tal, la concentración. Adicionalmente a eso, pues debo validar todas las características, tanto físicas, químicas y microbiológicas de mi producto, que considere de cara a la calidad, seguridad y eficacia de mi producto. Muchas gracias, Gloria. La segunda pregunta que nos dejan a través del Facebook Live es: ¿qué temperaturas debo utilizar en un estudio de estabilidad? Bueno, en relación a los estudios de estabilidad, las temperaturas que debo tener en cuenta básicamente son a las que voy a tener expuesto mi producto. Entonces, si yo sé que mi producto lo voy a despachar a otro país, donde las temperaturas a las que va a estar expuesto son en 4 grados o por debajo de 4 grados, pues debo tener en cuenta que mis estudios de estabilidad me deben representar esas temperaturas. Si voy a ir a unas temperaturas, si lo voy a despachar a Barranca Bermeja, donde las temperaturas son bastante altas, pues debo considerar la temperatura en la que mi producto va a estar expuesto, sean altas o bajas. Entonces, en ese orden de ideas, siempre debo considerar el país o la ciudad a donde voy a distribuir mi producto. Muchas gracias, Gloria, por la respuesta a las preguntas de nuestros usuarios y por tu presentación. Muchas gracias a todos. Y así llegamos al final de nuestro webinar. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales como @INVIMAColombia. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y por su participación.